días, ¿cómo están? Feliz viernes. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto para mí es súper inusual. Perdón, tengo como una tos ahí que estoy como que me quiero enfermar. Así que, pues, ténganme paciencia si empiezo a toser. No creo que sea el virus este famoso, creo que es simplemente algo con el cambio de clima, pero me duele bastante la garganta. Y bueno, por eso, si me escuchan más apagadita, sí, puede ser por eso, pero me encanta esta idea de vernos un viernes. Para mí los viernes nunca son de live. Y bueno, esto era para reponerles un poco el hecho de que no habíamos podido hacer live el miércoles. Así que bueno, estoy súper contenta de estar con ustedes. Alguien por ahí dice que no se escucha. ¿Ustedes me escuchan bien? Porfa, cuéntenme. Hola, hola a todos los que se están conectando. Los estoy leyendo. Si bien no puedo contestarles a todo el mundo, los estoy leyendo, súper atenta. Hoy vamos a estar hablando acerca del tema que fue nuestro objetivo, el objeto de nuestro tema. Eso es lo que quería decir hoy, Dios mío. Creo que tengo mente de gripe. Del miércoles de soltería, que no sé si la mayoría lo vio o vio el video en YouTube. Si no lo hicieron, de verdad les recomiendo que vayan directo a YouTube después de este live porque, como siempre les digo, los videos complementan de una manera muchísimo más profunda, más pensada, normalmente más organizada, lo que les comparto resumidamente en los posts del miércoles de soltería. Incluso aquí en los lives suele ser como las mismas ideas, quizá cosas más informalmente explicadas, pero siempre más desordenadas porque, bueno, son una conversación mía con ustedes, no son como algo que yo pongo punto por punto. O sea, yo los lives la verdad no los planifico nunca, es simplemente como lo voy a poner así, son como una manera de procesar lo que expuse y lo que aprendimos en ese tema, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito el objetivo de hoy. Adri, ¿cómo estás? Bueno, les saludo, muchísimas gracias. Gracias a toda la gente nueva que ha llegado. Mucha gente me escribe diciéndome que acaban de descubrir mi contenido, que les gusta mucho, que están aprendiendo un montón. Yo a veces definitivamente llego como a ese punto en donde empiezo a dudar si ya dije todo lo que tenía que decir respecto a la soltería. Y claro, como hay gente que me sigue desde hace mucho tiempo también, me sucede que digo, bueno, o sea, no quiero caer como en este patrón de repetir y repetir siempre lo mismo, porque al final del día no es que el tema de la soltería no se pueda conectar con toda nuestra vida cristiana y con toda la teología bíblica, porque sí lo hace, pero lo cierto es que las enseñanzas fundamentales, al menos las bíblicas, sobre este tema, son las que son. Entonces, a veces digo, no, bueno, ya no voy a repetir más y eso. Y bueno, y ustedes también saben, sobre todo los que tienen tiempo siguiéndome, que a mí también me gusta enseñar acerca de otros temas, de otras cosas. Estamos con la serie de Justicia Social, que tengo que retomarla pronto. Pero bueno, yo en Teológicamente Práctica junto con Ani enseño sobre teología, en los estudios bíblicos estudiamos la Biblia y hay muchos otros temas, también YouTube, imagínense, tengo 5 años haciendo YouTube con un montón de temas, además de la soltería y relaciones. Pero lo cierto es que me pasan dos cosas. Primero, que la gente me sigue diciendo, no, Clara, esto es súper necesario, tienes que seguirlo haciendo, número 1. Y número 2, que a veces, sobre todo en YouTube, o incluso acá, a veces publico algo que yo creo que es como más repetición, que es algo que ya, como bueno, claro, ya todo el mundo sabe esto, ya lo has dicho 1000 veces, y veo que hay varios comentarios que me demuestran, también por cómo funcionan las redes, ¿no? Que me demuestran que no es así, me demuestran que, bueno, es cierto, quizá hay personas que han prestado atención y Dios, sobre todo, ha usado el contenido que yo comparto para traer luz a sus vidas en este tema y para traer entendimiento. Pero hay mucha gente que todavía lo necesita. O sea, a veces leo comentarios y mensajes y digo, Señor, no, o sea, no tanto como, ay, no se entendió lo que dije, no tanto así, sino, miren, a veces hay dos formas, yo creo que de resistirnos a lo que Dios nos quiere decir, ¿no? Y a veces puede ser una resistencia intelectual, que es genuinamente cuando yo no entiendo algo, o sea, como que, no entiendo cómo opera la salvación, o no entiendo qué dice la Biblia de la soltería, no tengo ni idea, nunca lo he visto. Entonces, cuando tienes acceso a esa información, te hace clic. Eso es algo que puede pasar, pero también puede haber
este impedimento, que yo creo que pues viene de nuestra parte principalmente, de podemos entenderlo intelectualmente, pero nuestro corazón no quiere entenderlo o no quiere soltarlo, ¿no? Entonces, alguien que me ve desde Suecia es esto. Ay, qué chévere, qué rico. Yo una vez fui a Suecia, me encanta Suecia, pero en verano. Que es como nuestro corazón resistiéndose. Por ejemplo, para que me entiendan mejor lo que estoy hablando. Cuando yo hago posts, bueno, en general todos, pero hay ciertos temas que suelen como que irse más con esta tendencia. Entonces, cuando, por ejemplo, digo, ¿qué pasa si nunca te casas? O acepta que la soltería es un regalo, es una bendición, es algo bueno. Yo asumo que la persona que lo lee entendió lo que yo dije, porque asumo que lo leyó, ¿no? En general, no siempre, pero asumo que lo leyó. Y la respuesta muchas veces es, sí, pero igual no, porque Dios no puede hacer esto, porque Él es demasiado bueno para dejarme soltera o soltero. O también dicen, no, pero bueno, así, tú dices que la soltería es un regalo, pero yo no creo que sea un regalo porque yo me siento así o yo no quiero. Y al final, yo digo, ahí yo digo, Señor, esto es un impedimento del corazón para creer, porque no es que intelectualmente la persona no esté teniendo acceso a la información de, mira, esto es lo que la Biblia dice. Y ojo, no se los digo como en tono de juicio, se los digo en tono de hermana en la fe que pasa por esas mismas cosas, quizá en otros aspectos de mi vida. Pero es eso, o sea, como que es el corazón que se registre, como que se resiste a creer, como que no, pero yo no, es que lo mejor para mi vida tiene que ser casarme, o no, ¿cómo va a ser la soltería un regalo? Bueno, te lo estoy diciendo, o sea, no te lo estoy diciendo yo, estamos leyendo juntos la Biblia, leyendo los versículos donde lo dice. Entonces como que ya es un impedimento más del corazón y allí yo creo que ya no lo que yo hago quizá ya no tiene tanto efecto quizá, sino ya es un cambio que tiene que hacer el Espíritu Santo en el corazón de cada quien. Pero bueno, decir todo esto porque hacerles, o sea, como compartirles esta reflexión de que Dios me ha demostrado que sigue siendo relevante que hable de estos temas y a veces son como temas que se parecen mucho o están muy conectados, pero que definitivamente, o sea, siguen siendo necesarios. Y mi mayor esperanza, chicos, es llegar a conectar este tema de la soltería. O sea, cuando yo les pongo algo de soltería y alguien nuevo llega como para escuchar lo que se tiene que decir de la soltería cristiana, de la soltería desde una perspectiva bíblica, etcétera, mi sueño, mi anhelo, mi oración es que el tema de la incomodidad, si se quiere, de su estado civil, me sirva como puente para dirigirlos al Evangelio, para dirigirlos a descubrir a ese Jesús en el que quizá creen, pero con el que no han entrado como muy profundamente, porque al final esas necesidades que tenemos en nuestro corazón, que sentimos como una necesidad, aunque quizá no sea una necesidad básica, o esos anhelos, o esas presiones incluso dentro de nosotros, aunque pueden ser externas, yo creo que Dios las permite para que veamos nuestra necesidad de Él y para que llenemos ese vacío con Él y para que busquemos responder nuestras preguntas en Él. Entonces, al final, creo que seguiré hablando un buen tiempo de soltería porque no se trata de la soltería per se, sino de cómo la soltería es una de las múltiples situaciones que Dios puede darme en mi vida para conocerlo mejor, para depender más de Él y para glorificarlo. Para algunas personas eso pasará en el matrimonio, para algunas personas eso pasará en la viudez, para otras pasará en una vida muy ocupada o con 5 hijos o por medio de la adopción. Situaciones diversas que nos permiten enfrentarnos a nuestra mejor verdad, que es: yo necesito constantemente del Señor. Aún y si ya yo soy cristiana, aún y si ya, más aún cuando ya soy cristiana, aunque ya yo tengo salvación, pero es que el evangelio no se termina ahí, o sea, no se termina como, no, ya yo me salvé y yo sigo, voy a los domingos a la iglesia, tomo de aquí y yo sigo porque ya me salvé, ¿no? Pero realmente yo creo que lo más importante a destacar acá es que la madurez cristiana se va evidenciando en nosotros a medida de que vamos necesitando y dependiendo más y más de Dios.
y cuando vemos esa necesidad. Entonces es al revés, o sea, no es como un niño que, por ejemplo, va madurando y va siendo como más independiente de su papá y su mamá, ¿no? Entonces, bueno, ya va creciendo. Realmente con Dios es al revés. Yo lo veo como nuestra madurez va a ser evidenciada ante otros por lo mucho que yo necesito y declaro y muestro que dependo del Señor y vivo coherentemente con eso, ¿no? Entonces fíjense que quizás es un poco como contrario a lo que, al orden de las cosas naturales que vemos, que yo creo que a veces se cae en ese error, ¿no? De que si alguien ya es supuestamente maduro espiritualmente, entonces ya no necesita tanto a Dios. Es justamente todo lo contrario. Yo, mientras más maduro, creo yo, más veo mi necesidad de Dios, más reconozco mi pecado, más veo mi debilidad, y eso es una buena noticia. O sea, entonces cada situación de esta vida, que entre ellas pudiera estar la soltería, que me haga reconocer eso, es una bendición para mi vida. Pero más estas cosas que explícitamente la Biblia nos dice, la palabra de Dios nos dice claramente que son buenas situaciones que pueden operar como una bendición en nuestra vida, ¿no? Hay cosas que claro que pueden ser una bendición, pero un poco más en el sentido que se nos dice, por ejemplo, cuando la Biblia nos habla de que sabemos que las tribulaciones nos traen algo bueno, o que los sufrimientos pasajeros y momentáneos van produciendo en nosotros un peso de gloria. Y eso es algo que es así y es cierto, y yo puedo entender mi sufrimiento como un regalo en ese sentido, pero también en la forma en la que funciona eso es una promesa de que yo veré algo y de que esto está produciendo en mí un peso de gloria que es muy, a mí me anima mucho, ¿no? Porque es algo que habré de ver y de vivir en la eternidad con Dios. Pero, y en general yo creo que, pues lo sabemos, ¿no? O sea, todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Y eso es una promesa espectacular de la Biblia. Pero no todo es obviamente o puede ser obviamente algo bueno, al menos en el momento, ¿no? O sea, los sufrimientos, las enfermedades son cosas que digamos, no son un motivo de alegría instantáneo, ¿no? Aunque lo podamos ver luego con la perspectiva del Señor. Y la gente toma a veces mucho la soltería como eso, como bueno, sí, la espera, y aquí Dios me está formando, y sí, estoy de acuerdo, porque la soltería tiene que cumplir un propósito, pero sigo muy en desacuerdo con esa visión de la soltería como un sufrimiento o como una maldición, y de ahí pues viene un poquito el tema sobre el que quería comentar un poco más hoy. Porque, primero, no porque yo lo crea ni porque yo quiera convencerle de algo, sino que si lo creemos así, entonces se hace insostenible 1 Corintios 7. O sea, no tendría sentido 1 Corintios 7. Y otros versículos, además, creo que les ponía uno en esta... no lo tengo por aquí, pero creo que era, búsquenlo en el post, era de Isaías, que hablaba como de toda la herencia que tenemos en el Señor, y que de hecho es un versículo más complejo de explicar porque hay que enlazarlo con unas palabras de Jesús en Mateo, pero básicamente es hablando de los eunucos, de que en Isaías el Señor hace una declaración que su herencia será Dios mismo y que esa herencia es mucho mejor que cualquier matrimonio o hijos. Y yo creo que tenemos, aunque no somos eunucos, creo que nadie de aquí ahorita, pero es entender ese principio que además se vuelve tan evidente y tan valioso ahora que tenemos a Cristo, y de que de verdad Él es nuestra herencia, de que en Él lo tenemos todo, que si yo paso mi vida angustiada por un estado civil o por algo que no tengo o por algo que terrenal, que yo siento que yo necesito para ser feliz, yo no estoy creyendo el evangelio que es. Y fíjense qué importante, o sea, por eso yo insisto, ¿no? Pudiésemos pensar que es un tema, no, relaciones, superficial, sí, el noviazgo, pero no lo es, porque dice mucho de qué evangelio creo yo, y yo me doy especial cuenta de eso cuando tengo tantas personas que me comentan como que para ellos sería básicamente como insoportable la posibilidad de quedarse solteros, o que de verdad se concibe como que el mejor y el único regalo de Dios para la vida de alguien puede ser casarse y tener hijos. Entonces,
Yo cada vez, miren, ahorita que estoy en el proceso de escribir el libro, obviamente como yo estoy tanto tiempo con este tema, yo a veces digo, Señor, pero a mí me gustan también muchísimos otros temas. O sea, hay temas en los que sé que Dios, si quisiera, me puede usar y yo estaría feliz. Y quizá en el futuro eso va a pasar más. Pero a veces digo, Señor, de verdad. Pero cuando me doy cuenta de esta conexión tan íntima entre lo que yo creo acerca de Jesús, acerca del Evangelio, y cómo vivo mi vida sentimental, incluso cómo entiendo el matrimonio, cómo entiendo la paternidad y la maternidad, cómo entiendo la relación incluso dentro de la congregación, cómo vivo mi vida cristiana, para quién lo vivo realmente. Yo digo, este tema va a seguir siendo un tema central en lo que enseño porque sí, porque no podemos simplemente, y eso siempre se los digo, parezco un disco rayado, no podemos tomar un versículo y hacer una teología de eso. Eso no lo inventé yo, eso lo dijo alguien que no me acuerdo, pero, o sea, esto es... O sea, tiene que saberlo todo el mundo, ¿no? Entonces, porque la respuesta automática es, no, Clara, Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le eres yo idónea, así que hay que casarse, que es un poco lo que vamos a hablar ahorita de estos videos. Yo no les compartí los videos ni las personas de las que saqué estas frases porque la verdad me parecía muy lamentable. Y... O sea, como que si lo hacía, la verdad iba a ser una crítica directa y decidí no hacerlo. Me pareció mejor, me pareció más sabio. Simplemente exponerles que estas cosas se enseñan. Bueno, no fue exponérselos a ustedes, porque realmente cuando ustedes me participaron en las preguntas y me respondieron todas las cosas que les habían dicho en la iglesia, yo caí, pero, o sea, desmayada. Porque yo pensaba que esto afectaba, o sea, yo sabía que pasaba, pero honestamente no pensaba que afectaba a un porcentaje tan alto de personas. Es decir, yo pensé que, bueno, no sé, un 5% de la gente iba a decir, sí, a mí me pasó, y que iba a responder, no sé, qué sé yo, 100 preguntas. Fue una cantidad de preguntas que no alcancé, o sea, a leerlas en el video, fueron muchísimas, y el porcentaje de personas por quienes habían orado en contra de su espíritu de soltería, quienes les habían hecho liberación de la soltería, que les habían dicho que seguro estaban en pecado y por eso estaban solteros, que había otro, no se me olvidó, pero de verdad que era un promedio muy, muy parecido, era el 40% de las personas que estaban votando. O sea, eso es muchísimo, eso es demasiada gente para que hubiesen escuchado de líderes, de pastores, estas barbaridades, ¿no? Y mi intención acá no es meterme con ningún líder, ningún pastor. Hay pastores maravillosos, líderes maravillosos, tenemos que bendecirlos, pero también tenemos que discernir. Porque a mí todavía me llegan mensajes de gente, de mujeres de 25, 30 años, gente con 10 años, 15 años en el evangelio, que me dicen, pero es que no sé por qué mi pastor dijo eso. Y yo entiendo, o sea, yo puedo entender mucho lo que representa para nosotros tener una autoridad y además pues confiar en esa autoridad, porque pues para eso está allí, ¿no? Pero nosotros tenemos que desarrollar criterio y no es un criterio humano, o sea, no es simplemente como bueno, yo soy inteligente, no, es un discernimiento espiritual, que esto es algo que solo da el Espíritu Santo, pero ¿con qué viene? Con abrir tu Biblia y con estudiarla tú y con saber, oye, no puede ser que un pastor en un congreso, viene un pastor, me ora y me dice que alguien montó un altar de soltería en mi contra y que yo le crea. ¿Y cómo sé si creerle o no? Ahí vamos a ver si yo leo mi Biblia o no, si yo estudio las Escrituras o no. Y fíjense qué importante es esto, ¿no? Para todo. Porque si yo creo que entonces cualquier cosa... Porque eso es lo que pasa, chicos. O sea, es algo que yo veo mucho en Latinoamérica. Lo vi, estuve como en pues muchos espacios donde eso fue así. Y lo que ustedes me contestaron me lo confirmaba. Que es que se toman situaciones y yo iba a decir se espiritualizan, pero es que eso va más allá. ¿Cómo lo digo en español? Como se mistifican, sí, se mistifican para, yo no sé por qué este interés de darle a todo, no sé, voy a hacer un chiste muy malo, yo no soy tan buena echando chistes, pero es como, el reloj se detuvo, ¿verdad? Se detuvo. Oremos contra todo espíritu de detención, te activas en el nombre de Jesús. El reloj se detuvo porque se le acabó la batería, se le pone una batería nueva. Y eso pasa mucho. Ahora, con esto estoy diciendo que no hay, que el reloj ya se me va a caer. Es que no hay un mundo espiritual y que no hay cosas que pasan por situaciones espirituales. No estoy diciendo eso. ¿Por qué? Porque ni siquiera sería yo la calificada para decir eso.
porque la Biblia nos revela y nos recuenta situaciones donde sí, eran situaciones, espíritus que estaban generando eso, pero lo veíamos y además veíamos una serie de características. Tú no puedes volver espíritus a todas las cosas, no puedes porque es que miren, es que es muy grave porque entonces todo se vuelve... ¿Saben? Ok, perdón, es que hice una pequeña como regresión a algo que yo sentía mucho cuando me pasaba eso. Ay, gracias, Ale. Creo que es la única que piensa que soy hilarious. Gracias. Y mi mamá. ¿Saben qué sentía yo? Y porfa, escríbanme si alguien ha sentido esto, se los pido porque quiero saber que no estoy sola. Cuando yo estaba en estos espacios donde oraban por cualquier cosa y me decían... Yo recién convertida como entre mis 14 y mis 18 años más o menos, ¿no? Porque bueno, eso para mí fue recién convertida. Yo tuve un crecimiento bien lento. Cuando a mí me decían que no, el espíritu de tal, que hay que liberarte de esto. Y miren, para ser honesta, hay cosas que sí, yo sí creo que... No sabría si usar la palabra liberación, pero yo sí creo que en mi vida fue necesario orar para que Dios la sanara, para que Dios la restaurara, para que Dios me hiciera comprender algo. Y yo no sabría qué vocabulario más allá del bíblico usar para nombrar estas cosas. Y sí creo, ¿no? O sea, yo no me atrevería a decir, no tienes que orar por nada. Yo sí, o sea, hubo cosas de mi vida que yo sí vi la necesidad de estar orando, de que alguien le pedía a alguien que orara por mí, pues para ser libre de eso. O sea, yo no quiero decir que eso no puede existir y que es imposible, ¿no? Yo veo situaciones bíblicas donde observo eso. Pero cuando yo estaba en una situación en donde no sabía qué estaba pasando o qué sé yo, estaba en un congreso, eso era muy típico, ¿no? Entonces alguien venía y me ponía la mano y empezaba a orar por mí. Entonces, no, que el espíritu de no sé qué, que el espíritu, me oraban por un poco de espíritu. Y yo me acuerdo que en mi inocencia y mi ignorancia, yo me preguntaba una cosa que hoy pienso que era muy lógica, decía, pero... ¿por qué tienen que orar por todo esto si me acaban de explicar que cuando yo recibí a Jesús, el Espíritu Santo vino a morar en mí? O sea, que Jesús me dejó al Espíritu Santo y por eso Él me escucha directamente, por eso yo tengo acceso directo a Dios. Eso era lo que yo pensaba, ¿no? ¿Por qué tengo como que, o sea, por qué todavía tengo toda esta carga encima de mí? Decía yo. Y lo que yo sentía, y esto es lo que les estoy pidiendo que me comenten, como una niña también, pero, o sea... hasta adulta me pasó eso, era que esta abundancia de espíritus o sea, espíritu de pereza, espíritu de opresión, espíritu de lo que sea, ¿no? Me hacía sentir como tan desprotegida, me hacía sentir como si Jesús en mi vida no era suficiente. Y no era porque Él no lo fuera, sino que yo decía, pero es que si hay tantos espíritus oprimiéndome, entonces es como... O sea, o yo tengo un gran problema, yo estoy en un pecado del que no termino de salir, decía yo, y no que no fuera pecadora, pero tampoco era como, digamos, que yo estaba en una cosa así horrible, yo estaba tratando de buscar a Dios, ¿no? Entonces, yo me sentía tan desprotegida, tan sola, y era como si el Señor no fuera suficientemente eficaz en mi vida. Entonces, fíjense, yo no sé si alguien más se ha sentido así, pero de verdad, o sea, me sentí así por muchos años. Me acuerdo, es que yo de verdad le empecé a tener... Yo hoy entiendo, yo a veces me doy como muy duro porque, bueno, sí, me equivoqué mucho porque me costó mucho vivir mi vida con el Señor seria desde el principio en el sentido de asistir a la iglesia, de integrarme, de tener disciplinas espirituales. Pero también creo que fue un poco por eso, porque me empezó a dar tanto miedo como integrarme más. Me acuerdo ir a los retiros, ir a los congresos, porque es que pasaban unas cosas... que yo tenía miedo cada vez que alguien iba a orar por mí. ¿Y ustedes creen que eso es bíblico? Que uno tenga miedo de cuando van a orar por uno. Entonces o sea, y creo que el gran daño que hacen es enseñar que bueno, que si tú tienes a Cristo y que bueno, tú te vas a salvar, pero todo esto tiene el poder de oprimirte constantemente. Yo a veces hacía revisión y revisión. Yo dije, pero ¿en qué pecado estoy? Porque yo abrí una puerta, entonces seguro me están oprimiendo por acá. Miren, a veces en mi caso, perdón que me estoy desviando mucho, pero bueno, creo que todo se conecta, ¿no? Años después yo descubrí que muchas de esas opresiones que yo sentía, de nuevo, voy a insistir, yo no niego que habían a veces factores espirituales porque
pues el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yo sí creo que se aprovechaba y me lanzaba dardos de fuego encendidos, sí lo creo. Pero muchas de esas cosas también eran mi ansiedad. Yo luché con mi ansiedad todavía, solo que, estoy en un muy buen momento con el Señor. Pero digamos, tengo esa tendencia, mejor dicho, como a luchar con la ansiedad. Ya, porque esto, perdón. Es que esto debería estarse cargando y no está cargándose y no sé por qué. Bueno, no creo que se me apague. Y era eso, ¿no? Entonces no es tanto como para decir, quiero dejar eso muy claro y quizás es un tema en donde no soy experta y no sé si me atrevería como a dar una cátedra de eso. Yo sí creo en la posibilidad de ser oprimido espiritualmente. Yo sí creo, por supuesto, en el mundo espiritual, o sea, ¿cómo no voy a creer? Pero quiero que entiendan que es tan importante estar arraigado en la palabra y en lo que el Señor nos dice de sí mismo. Si el Dios creador del mundo me escogió, me llamó para salvación, porque es por fe, no hay nada que yo haya podido hacer ni siquiera para tener esa fe. Él me dio la fe, o sea, él pagó y se dio el vuelto. Ese es un Dios que me está llamando por mi nombre y me está cambiando la vida. Y a mí me viene como esa imagen de Jesús llamando a sus discípulos, y era simplemente, no era como ven para orarte, ven para liberarte, ven, no, era ven, sígueme. O sea, toma tu cruz y sígueme, deja tu vida pasada, suelta como tus posesiones en todos los sentidos, físicas y materiales, y también cualquier cosa al que estés aferrado, y sígueme. Y eso es lo que nos pide Jesús, y Él provee todo en el camino. Que puede ser necesario que algún día oren por ti por alguna situación que te esté afectando espiritualmente, estoy segura que sí. Pero que podamos volver cada situación de la vida a un espíritu de algo, eso es gravísimo. Y eso es manipulación. Y eso es inclusive abuso de autoridad. Entonces tenemos que estar súper pendientes. Entonces, bueno, ya va. Déjame, porque aquí yo tengo tiempo que no leo esto, ya va. Lo más raro que he escuchado en mi vida es el espíritu, say what? Que parte las cerdas de las escobas en dos. No, pero ¿qué es eso? Perdón. Bueno, es que estuvo muy bueno. Sí, yo también escuché unas cosas que era, esto es un espíritu de no sé qué, y esto es un espíritu de es como... Ok, yo no te voy a decir que no, pero entonces busquemos. Yo una vez sí le dije a una persona, buscamos un fundamento bíblico a esto. Busquemos una situación bíblica, y yo entiendo que en la Biblia no va a salir todo, porque incluso tenemos situaciones que enfrentamos hoy que no están en la Biblia, pero busquemos un principio que sea aplicable a este espíritu que están diciendo. Y realmente ninguno, o sea, en muchas de estas situaciones. Y claro, volviendo un poquito al tema de la soltería, ¿qué es lo grave en cuanto al tema de la soltería? Que de paso de que no es un espíritu de soltería, es peor, porque una cosa que el Señor se propuso que fuese una bendición en tu vida por el tiempo que te la esté dando, no solamente se está viviendo quizá con sufrimiento, y ya yo hablé el miércoles pasado de que la soltería, claro que tiene dificultades, o sea, no es perfecta y no tiene por qué serlo. Pero hay un sufrimiento innecesario también cuando la vivimos de manera distorsionada, cuando no entendemos la verdad bíblica de la soltería, y cuando pues como que concentrados en eso nos perdemos de la plenitud que Jesús nos ofrece. Pero entonces se toma una cosa que Dios quiso que fuera un regalo como una maldición. Miren, les voy a contar, porque no se las voy a pasar, porque capaz sí son cristianos y son mis hermanos en Cristo y van a recibir misericordia de Dios, entonces no voy a ponerlos. Y bueno, y por aquí está la persona que me pasó los videos, así que él sabe de qué estoy hablando. Estas personas de estos videos, Señor Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. El señor de los altares de soltería era otro nivel. O sea, y un pastor con toda la seriedad, un video con un montón de vistas, o sea, por lo menos creo que era, no me acuerdo, 1400, algo así. O sea, eso era un gentío. Y más la gente en YouTube, que YouTube para mí es un universo desconocido. En Facebook. Es un universo desconocido. Y un señor, lo peor de todo fue que empezó bien. Y yo, no,
pero sí, empezó bien diciendo que bueno, que Dios tiene un plan para cada uno, que Jesús y tal, yo qué bueno, y de repente habló. Pero entonces, porque Dios es bueno, hay que orar para liberarte del espíritu de soltería. Y empezó a orar, y ahí es cuando saca lo de los altares de soltería, que básicamente como que el concepto era que ser liberado de ataduras de tu vida, y que alguien en tu vida, un caso en donde puso como que tú podías haber tenido una relación pasada y que cuando terminaste esa relación, esa persona te erigió un altar de soltería para que nunca te casaras, o tu mamá. O sea, como que básicamente alguien que deseara que no te fueses, que no te casaras nunca, te erigió un altar de soltería, y que eso estaba teniendo poder contra ti. Primero, o sea, un principio espiritual allí que, ¿dónde lo vemos? Y segundo, para darte la soltería, que era, pues no lo decía el Señor así, porque eso lo decía la otra, pero era una maldición, ¿verdad? Porque si me erigen un altar de algo, es porque me están maldiciendo. Y era una cosa muy fuerte. Además, luego, la otra señora del video, unos principios ahí pseudopsicológicos que nada que ver, pero era como, si tú tuviste una relación también, entonces, que bueno, Ale sabe de dónde viene este chiste. Yo no había escuchado nunca una canción, que no sé cómo se llama, pero el coro dice arrebato, arrebato, arrebato. Estaba en este video, que era entonces, la pastora decía, si es pues, si tenías una relación, y esta relación, como que fracasó, y como que básicamente, es que no sé cómo se dice en sus países, pero en Venezuela se dice te quedaste pegado. Es como alguien no logra superar la relación, ¿no? Que eso pasa mucho, ¿no? Y hay personas que necesitan ayuda como para poder decirle adiós a la idea de esa relación, y pasan años. O sea, yo viví algo parecido una vez y conozco a mucha gente que le ha pasado, pero ella decía que no, que eso era una maldición espiritual, y que hasta cierto punto yo entiendo la intención, era como, bueno, es cierto, ¿no? Si tú no dejas ir a una relación, si todavía crees que va a pasar, o te quedaste muy afectado, podría ser que sientas que no puedes seguir tu vida, y bueno, que quizá por eso no les has dado la oportunidad a alguien más. Eso para mí puede ser lógico hasta cierto punto, claro que sí. Yo siempre les digo, se puede estar soltero por las razones equivocadas. O sea, no el 100% de las veces está soltero solo porque Dios quiere. Hay gente que tiene la oportunidad, que inclusive quizá ha conocido a una persona con la que pudiera compartir su vida, y por lo que sea, por estar distraído, por estar alejado de Dios o lo que sea, no lo ve y no le dice sí. O sea, podríamos hablar de eso otro día. Yo tengo un video sobre eso, pero básicamente lo que esta persona decía, entonces, como te quedaste allí, te quedaste en un espíritu de soltería, y estás bajo esa maldición. Entonces, lo que tienes que hacer para salir de la maldición es una oración de liberación, que es lo que vamos a estar haciendo esta noche. Yo no, lo que decía la pastora en el video. Sí, yo creo que si yo empiezo a hacer eso, se me llena este live, llegamos a 1000 en el live, no sé, porque eso es así. Lo que tienes que hacer es arrebatar la bendición del matrimonio, o sea, como que la arrebatas. Y ahí estaba la canción, arrebato, que la persona arrebataba la bendición del matrimonio, como esto es mío. No sé a quién se lo iba a arrebatar, o sea, a Dios, entonces, porque ¿quién tiene las bendiciones? Dios. Entonces, arrebato la bendición del matrimonio, es mía. Es una cosa, si se ponen a pensar, un poco agresiva la actitud, y es como si el mundo espiritual funcionara así, ¿no? Realmente eso es bien complejo, y más allá de complejo y problemático, es antibíblico y es mentira, y a mí me preocupa muchísimo, que creo que Jonathan lo estaba diciendo por ahí. Uno se ríe, porque la verdad yo me reí todos los videos porque no me parecía absurdo, pero luego recuerdo la cantidad de vistas que tenían los videos, y también pienso en la vulnerabilidad. O sea, una persona que está soltera y que está sufriendo debido a su soltería, por lo que sea, porque no está en un buen momento, porque quizá hay cosas que no ha entendido, porque piensa que la bendición más grande de la vida es el matrimonio, y porque no me llega a mí, está pasando el tiempo, todos mis amigos se casaron, están teniendo hijos, yo quiero ser papá, quiero ser mamá, y está en un mal momento. Tú escuchas eso y no me van a decir, bueno, a menos que tengan tiempo siguiendo la vida clara, pero no me van a decir que al menos no lo van a considerar, porque yo sé que yo lo consideré. Yo sé que yo consideré, quizá no esas locuras
no sé, del altar de soltería, pero yo sí sé que yo, o sea, es más, se los puedo mostrar porque ahí tengo mi cuaderno de oración donde yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es mi pecado? Revélame mi pecado. Una vez me acuerdo, revélame si hay una maldición generacional y por eso yo no sé qué. O sea, y uno se lo cuestiona. Entonces, por eso estas enseñanzas son tan importantes y son tan, o sea, son temas tan fundamentales porque hablan, como les decía al principio del live, de en qué cosas creo yo. O sea, porque a ver, si yo creo en Dios Padre Todopoderoso, que dio a su único hijo para que yo no pereciera, sino para que tuviera vida eterna, y ese hijo al irse de la tierra después de haber resucitado, me dejó al Espíritu Santo, que me capacita para vivir una vida sobrenatural en él. Y esa es mi entidad, es mi propósito, es mi norte. ¿Cómo y por qué voy a creer yo que todas estas cosas pueden influir en mi vida de esta manera? O sea, que alguien me desee mal, eso es como literal, yo no sé, en mi país lamentablemente eso pasa mucho, pero literal esos son los principios de la brujería, así tal cual. O sea, cuando alguien te hace un trabajo, eso se llama, en Venezuela le decimos así, no, que a ella le echaron un trabajo y entonces por eso está así. Es como si, como hijos de Dios, fuésemos susceptibles a que alguien nos desee mal y le rece a un santo y entonces nos va a ir mal. Yo la verdad, no, de nuevo, voy a decir una vez por si alguien se está uniendo, no podemos negar la existencia de un mundo espiritual, ¿no? Que opera de ciertas maneras, y si lo queremos ver, pues leamos la Biblia. Pero es tan absurdo llevar cosas de estos temas, de la vida personal, que puede ser por muchos factores, y yo no estoy diciendo, como lo decía hace poquito, que en el 100% de los casos sea algo 100% voluntad de Dios. Cada quien tiene que evaluarse. Yo siempre les animo y les exhorto a orar con base al Salmo 139, ¿no? Y pedirle al Señor, yo lo repito porque es que es tan importante, Señor, examíname y conoce mi corazón y revélame si hay en mi camino de perversidad. Yo tengo que revisarme. Y yo no o sea, a ver, yo no sé si esa era la razón por la que yo estaba soltera y no me importa en este punto. Pero yo en mi soltería sí descubrí que yo estaba haciendo cosas muchas veces que simplemente no me permitían conocer a alguien o no me permitían darme a conocer. Pero esas son cosas, bueno, si se quiere, de crecimiento personal o cosas que Dios te va mostrando. Pero no es como si, no, es que tienes la cobertura de la maldición y el espíritu de soltería que te oprime y por eso no puedes dormir, hermana, arrebata. O sea, de verdad que es delicado. Yo no lo veo, y bueno, y lo vemos así, pero como, ay, bueno, sí, qué grave. Pero es que un 40% de la gente, yo no me acuerdo, ya les voy a decir cuánto eran. Déjenme acudir a mi memoria visual. O sea, creo que fue como ¿cuántas personas votaron? Como unas 1000 personas. Bueno, alguien que no sea como yo y sepa matemática, ¿cuánto es el 40% de 1000? Como unas 400 personas, ¿no? O sea, esa es la cantidad de gente solo de las que votaron. O sea, imagínense en general cuánto será la cifra real en Latinoamérica de gente a quienes le han dicho eso. Entonces, bueno, que sirva esto como una exhortación a las personas que tienen alguna posición de liderazgo o en general a ti si estás en la iglesia como referencia, como mentor o como líder de alguien. O sea, hay que ser cuidadosos porque no solamente hieres a la persona, que yo creo que ya es pues algo que no debería pasar, sino que destruyes su teología, o sea, o le enseñas una teología súper equivocada acerca de las cosas. Y un poquito creo que lo último que quería como que conversar con ustedes sobre este tema, que bueno, aparte de estas terribles prácticas espirituales, es que al final, ¿de dónde vienen? O sea, aparte de inventar, aparte de ser antibíblicos, ¿de dónde vienen estas prácticas? Vienen de un concepto totalmente equivocado de la soltería y en general. O sea, yo ni siquiera quiero hablar solamente de la soltería, del estado civil y de la situación del ser humano. Vienen de un concepto bien equivocado del evangelio. Y por eso decía, bueno,
yo no sé si ellos serán realmente cristianos, y lo digo con mucha responsabilidad, porque una persona que te dice y que te insiste en que tú necesitas el evangelio es lo que necesitas, que necesitas el matrimonio para tú poder ser, o sea, para estar bien con Dios o como señal de que estás bien con Dios, es una persona que no entiende el evangelio. No, pero es que Clara, o sea, Dios nos creó a todos para casarnos. Es mentira, no es verdad. Tenemos evidencia bíblica de que eso no es así. No, pero es que sí, porque ese es el diseño de Dios para tu vida, es que conocieras a Jesús y que te relacionaras con Él y que cumplieras Mateo 28, y que fueras y hicieras discípulos. O sea, ese es el diseño de Dios para tu vida. Que puedes tener una situación, un estado civil, claro que sí. Y desde ese estado civil, servirlo y glorificarlo, sí. Que Él sabrá lo que permite en tu vida, lo que provee, lo que te da, podemos confiar en Él. Pero personas en autoridad que dicen que conocen de la Biblia, que enseñen estas cosas, no es solamente un problema de enseñar mal acerca de las relaciones, a los solteros y a los matrimonios. Es un problema de una distorsión grave del evangelio, en mi opinión. Porque cuando yo te digo a ti que tú necesitas, y estoy escribiendo una parte de eso en el capítulo por el que voy del libro, que tú necesitas a Jesús más algo, entonces eso ya no es el evangelio. Y muchos cristianos vivimos así, como sintiendo que no, Jesús es suficiente. Claro, sí, uno canta, ¿no? Jesús es suficiente y tal, pero cuando te terminas de cantar la canción y te sientas, tú empiezas a pensar, no, bueno, pero necesito más dinero, necesito una casa propia, necesito estar más flaca, necesito un esposo, necesito tener tantos seguidores, necesito lograr esto, porque si no, no voy a ser plena, no voy a estar cumpliendo el propósito. ¿Y cómo sabes si eso te está afectando? Bueno, porque te deprimes si no tienes esas cosas. Y me lo estoy predicando a mí misma, ¿eh? O sea, esto no es una exhortación unilateral, o sea, esto va para mí también, porque yo también lucho con esas cosas, ¿no? A veces ciertas cosas que no tengo, que me faltan, que oro, digo, pero entonces me cuestiono, digo, bueno, pero ¿qué evangelio creo yo? Uno donde Jesús es todo, Él ya hizo todo, o sea, ni siquiera es que tengo que esperar a que, no, Él ya hizo todo, Él ya me libró del castigo eterno que yo me merecía, y con ello me dio todas las cosas. Un versículo que les mencionaba creo que era Efesios 1:3, corríjame si me equivoco, era que hemos sido, 1:6, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo, o sea, eso ya está ahí. No, pero es que, no, hermana, hay que orar. Vamos a hacer una oración por los solteros. No sé, creo que fue Eli que me contó. No sé, alguien me contó eso, o sea, que había sido como testigo muchas veces de estas oraciones masivas para que la gente se casara. Y ¿está mal orar porque alguien se case? No, realmente, no está mal. Pero si lo hago masivamente, como a nivel congregacional, ¿qué estoy queriendo decir? O sea, ¿por qué no oro por humildad para toda la congregación? ¿Por qué no oro por una vida pura para toda la congregación? ¿Por qué no oro por un espíritu de generosidad para toda la congregación? Cosas que realmente reflejan el carácter de Cristo. ¿Por qué no oro para que toda la iglesia esté cada vez más lista para el Señor? No, vamos a orar para que todos se casen. Vamos a orar para que todos se casen, porque no es bueno que el hombre esté solo. Y yo se los cuento, y eso se los he contado en videos, se los he contado y en muchas cosas, en el libro lo van a encontrar. O sea, y siempre le hablo con mucho amor y respeto, porque yo, o sea, estoy muy agradecida con la iglesia en la que crecí, con el liderazgo que tuve, pero había cosas que no estaban bien. Y mi iglesia era una iglesia que se alegraba 350 veces más cuando alguien anunciaba que se iba a casar que cuando alguien se salvaba. O que cuando alguien tenía quizá otro logro diferente a casarse, que el casarse no es un logro, pero en fin. ¿Por qué? ¿Qué creemos entonces acerca de las cosas? Y ahí es cuando yo hablo que tenemos un grave problema de idolatría del matrimonio, que genera todas estas distorsiones y estas prácticas locas espirituales. Porque tenemos un becerro de oro, lo tenemos allí, que es el matrimonio. Y ese becerro de oro lo alimenta una visión pues evangélica, como de no, porque claro, cuando alguien se casa es lo máximo, entonces el hombre, la esposa, los hijitos, entonces eso es lo máximo porque este es el diseño de Dios. Y sí, el matrimonio es algo bueno, es parte de lo que Dios diseñó, es una institución, voy a hablar muy redundantemente, pero instituida por Dios, claro que sí, pero no, o sea,
¿Cuándo en el evangelio, cuéntenme a alguien, dice Jesús, asegúrense de casarse, no dejen de orar por su esposo, no dejen de buscar mujer? No, Clara, pero es que el que haya esposa haya el bien. Pues sí, porque qué lindo casarse cuando es algo que viene de Dios y cuando es una persona que te provee el Señor. Claro que sí, o sea, porque es algo bueno, pero eso no quiere decir que pueda convertirse en el centro de tu vida. No puede, no puede. Y una de las cosas por las que yo me siento hiper privilegiada de compartir con ustedes y de estar haciendo el libro y pues de seguir haciendo videos, es que yo de verdad, bueno, quiero decirte, Ale, que acabas de dar como un... Ojalá que nadie de Lifeway esté viendo este live, porque ese es uno de los títulos, de uno de los capítulos. O sea, literal es ese. Así que bueno, lo acabas de dar y tú no sabías. Perdón, me distraje, lo siento. Pero bueno, eso, o sea, la idea central de que tenemos que dejar... Y saben que siento que tenemos un camino muy largo en Latinoamérica por hacer eso. Un camino muy largo. Porque seguimos... Yo no sé qué nos pasa y quién nos dañó tanto, quién nos hizo tanto daño para que viviésemos. A veces la iglesia es matrimonio-céntrica y tiene que ser cristocéntrica. Porque iglesias donde no encuentren los solteros, los viudos, los adultos mayores, los niños, los jóvenes, donde no encuentren un lugar para sentirse en comunidad. Y eso no quiere decir que tengan que estar en una iglesia solo para solteros. No, más bien tienen que estar todos integrados. Y el soltero tiene que sentir que puede ser parte de las familias y las familias tienen que sentir que pueden ser parte de la vida de los solteros. Pero incluso en prédicas donde los únicos ejemplos son ejemplos del matrimonio o ejemplos familiares, un soltero siente que su vida no encaja con esa referencia de vida cristiana que le están dando. Eso me pasaba mucho a mí. Entonces no puede ser. Y no puede ser una iglesia que se alegre más de un matrimonio que de una salvación. No puede ser. Yo me acuerdo, y esto, ok, voy a serles hiper sincera porque esto quizá no es una buena comparación porque no es la salvación de alguien y quizá puede ser un poco de resentimiento. O sea, yo no siento resentimiento, pero ahora que lo estoy pensando, bueno, lo confieso con ustedes, entonces sí es así. Pero yo me acuerdo que a mí me marcó una experiencia de esas en la iglesia porque yo había regresado a mi país después de un tiempo de hacer una maestría en Inglaterra. Y yo, o sea, honestamente eso fue un logro en mi vida, un logro muy importante a nivel personal. Fue, overall, fue un regalo del Señor, algo que Él me dio. O sea, yo el mérito allí del mío es nulo, pero digamos, a nivel personal era un logro, ¿no? Y era como el fin de semana que yo había regresado a la iglesia y tal, y bueno, como que me había graduado con honores. O sea, yo estaba, la verdad, muy orgullosa, ¿no? Y ese día, un chico de la iglesia anunció que se casaba. Entonces éramos una comunidad pequeña, o sea, no era una comunidad como súper, no era una mega iglesia, ¿no? Entonces, básicamente como que la persona que estaba dirigiendo el servicio como menciona, y regresó Clara, no sé qué y tal, y se graduó con honores y la gente, yo sé que esto va a sonar muy mal, estoy abriendo mi corazón, o sea, pero no era como que, puede haber sido quizá mi ego, ¿no? Puede ser que quería como que me aplaudieran, pero fue más, chicos, el contraste que yo vi entre lo que celebramos. Entonces fue como, Clara, qué bueno, sí, sí, ya. Pero cuando este niño dijo que se iba a casar, o sea, porque fue como el siguiente anuncio, o sea, ese auditorio se iba a caer. Y obviamente yo en ese momento estaba como súper despechada, súper sola, no sé qué, o sea, estaba luchando ahí con mi propia soltería, tratando también de sentirme validada socialmente, que quizá no era ahí donde debía buscar mi identidad, ¿no? O sea, recuerden eso. Bueno, por lo menos tengo esto, no sé, el Señor me ha dado estas bendiciones, el Señor me ha dado estos logros, como que, y yo ahí vi el contraste tan grande, ¿saben? O sea, como que, ok, o sea, graduarse de una maestría en Inglaterra no es nada, o sea, es X, pero casarte es como, o sea, wow, ¿no? Y bueno, y de nuevo, yo quiero ser muy cautelosa con esto porque no quiero invitar a nadie a resentir ni a compararse, eso nunca es bueno. Quizá tengo como la referencia al recuerdo como un poco con la impresión emocional de lo que yo estaba viviendo en ese momento. O sea, quizá de repente si me pasa hoy con respecto a otra cosa no me afectaría así. Pero bueno, lo cuento con ese detalle porque fue mi experiencia, no de nadie más. Pero lo que quiero hacerles ver, lo que quisiera destacar aquí, no es que, ay, qué horror que no me aplaudieron, no. Es qué valora la iglesia. Porque a veces de verdad, o sea, pareciera que cogemos como una escala de logros y valores
Y eso es lo que queremos valorar como iglesia. Lo demás es como, no es tan importante. Y de hecho, lo que sucedió en los años siguientes era que la gente, yo después conseguí un muy buen trabajo para la gloria de Dios y me iba muy bien. Entonces cuando estábamos así como que, ay, no, yo daba el testimonio, ¿no? Porque fue cosas que hizo Dios, no, Dios me abrió la puerta en este sitio y tal. Y me acuerdo una vez que di un testimonio, o sea, me paré porque de verdad había sido una cosa muy milagrosa, una puerta que Dios abrió en mi vida la primera vez que empecé a trabajar en la ONU y lo quise compartirlo. Y fue como terminar de dar el testimonio y la persona que me tenía como el micrófono me hizo como, bueno, ahora falta el esposo. Y yo era como, really, o sea, como, ¿por qué, Señor? Y claro, en ese momento lo sufría más, hoy lo puedo ver más objetivamente y darme cuenta que habla mucho de qué valoramos. Esto habla de lo que nosotros... Perdón, ves que me distrajo, qué buen comentario. Porque el matrimonio es bíblico, estudiar no. Diana, es que, ay Dios mío, no me voy a guindar aquí, pero es que eso me lo decían mucho. No esa frase así, pero sí me llegaron a decir como, bueno, pero ¿qué tanto estudias? ¿O qué tanto trabajas? Y es verdad, porque yo llegué a ser una persona muy concentrada en mi trabajo, un poco porque quizá no sentía que en la iglesia había suficiente espacio para mí como soltera. Y me lo dijeron mucho, ¿no? Y era como, oye, qué importante que pudieses de repente enfocarte, o ya hiciste esto, porque eso era mucho, ¿no? Ya fuiste para acá, y buscaste en esta iglesia, y fuiste a este congreso. Yo les conté que yo tuve una época en la que yo hacía como no era church hunting, o sea, no era buscar iglesias, sino era como single hunting, ¿no? O sea, yo tenía amigos de otras iglesias y tal, como para ver qué había, porque yo sentía que era mi responsabilidad buscar, porque bueno, o sea, como había buscado quizá todo lo demás en mi vida, ¿no? Sí, Bea dice algo que es muy verdad. Ya perdí la capacidad de hablar español. Muy cierto, que a veces hasta el yugo desigual se celebra. Muchachos y muchachas, sí. Yo, de verdad que, o sea, perdón, estoy como hablando mucho de mis experiencias, pero bueno, prefiero hablar de las mías que las de alguien más, ¿no? Pero es que yo tuve una pequeña crisis en mi fe, les cuento, y no me enorgullece para nada esto, pero sí hubo una época en donde hubo varios, no eran todos mis amigos, ¿no? Pero varios conocidos de la iglesia que tenían varias novias que no eran cristianas, las trajeron a la iglesia y ellas empezaron a ir, pero nadie me va a engañar, cristianas no eran. No sé si después se convirtieron, de repente sí, chévere, o sea, la gloria de Dios, pero eso pasó. Y eso se celebraba mucho, entonces como, no, y tal, bueno, pero cásense, no sé qué. Y yo me acuerdo que en esa época yo estaba siendo confrontada con el tema del yugo desigual, porque yo tenía la tentación de, bueno, de si esto no aparece aquí, yo me busco a alguien, ¿verdad? Pero yo, o sea, el Señor me había hablado por varios pasajes acerca del yugo desigual y era como, o sea, era un tema, de verdad. Y entonces yo estaba, pero de repente veo que era como súper aceptado, era como, no, bueno, pero si ella viene a la iglesia o si él viene a la iglesia, está bien. Y yo decía, pero no, o sea, eso no es lo que dice la Biblia. Y bueno, de nuevo, esto no fue culpa de lo que pasó allí, esto fue culpa mía, de mis malas decisiones, de mi pecado, pero lo que me pasó en esa época es que que eso también va para el capítulo de un libro, yo me rebelé y yo dije, no, o sea, si entonces la iglesia se celebra esto, yo me voy a salir con cualquiera, porque, o sea, ¿qué es esta sufridera y esta esperadera? Decía yo, ¿no? Obviamente con mi distorsión de la soltería, pero se fijan, o sea, de nuevo, mi pecado fue mi responsabilidad, o sea, el que yo coqueteara con la idea de salir con inconversos, al final terminé como medio saliendo con dos en algunos momentos. Gracias a Dios Dios no permitió que eso pasara para mucho más, pero sí pasó, o sea, como sí lo hice conscientemente, pero dentro de mí, claro, también quizá tenía resentimiento, tenía rabia, tenía cosas que no son de Dios, pero fíjense que sí influye para la toma de nuestras decisiones las referencias que vemos. Porque, en serio, o sea, yo tenía un conflicto intelectual con la palabra de Dios, porque yo decía, bueno, pero si esto lo dice aquí y yo estoy viendo esto, y es como que pareciera que se puede acomodar, bueno, eso sí se puede. Y no se puede, muchachos, no se puede. O sea, el Señor es claro y no es por caprichoso, no es por legalista. El Señor es claro en cuanto a por qué no se puede. Y lo que nos dice es qué tiene que ver la injusticia con la justicia y qué tienen que ver las tinieblas con la luz. Es una realidad espiritual. Clara, pero si se convierte después, puede ser, pero no lo sabemos. ¿Qué seguridad tienes tú de que eso va a pasar?
tú como creyente tienes un llamado y es no unirte en yugo desigual. Entonces, lo que quiero hacer ver acá, o sea, además de mi pecado, y no nada de lo que yo les cuento que hice mal lo digo con orgullo, ni ay, menos mal que pasó, no, menos mal que pasó nada. Yo me pequé y me equivoqué y viví mis consecuencias y me arrepentí. Y Dios, por su misericordia, me perdonó. Esa es la historia. Pero quiero que vean que sí tiene también una influencia las referencias que vemos, porque si en nuestra congregación estas cosas son normales, o estamos en una congregación que nos dice derriba el altar de soltería, o vamos a liberarte. Entonces, o sea, yo lo que quiero abogar aquí es que sí, necesitamos, cada quien es responsable por su conocimiento de la palabra, por su relación con Dios, y además todos tenemos un Espíritu Santo que nos tiene que traer convicción de pecado y nos promete que nos va a guiar a toda verdad. Eso es así, pero, o sea, por eso también necesitamos una congregación sana, y la congregación sí tiene una influencia en cómo terminamos viendo el mundo y en cómo terminamos pensando, ¿no? Entonces, yo creo que tengo mucho que decir sobre esto, no lo voy a dejar como tan alargado, pero es un poco, miren, les voy a ser muy sincera, cuando yo empecé a hacer videos, yo poco a poco me fui dando, o sea, sobre soltería sobre todo, poco a poco me fui dando cuenta de que había un trabajo que hacer, no solamente comunicándole esta verdad bíblica a los solteros, sino a las personas que estaban a cargo de enseñarle y de discipular y de hacer vida con los solteros, que son los pastores, los mentores, pues todas las personas que de una forma u otra están pues a cargo, que tienen esa responsabilidad dada por Dios, ¿no? Y luego al tiempo, cuando hice el curso Solteros Cristianos, mi ilusión no cumplida, al menos no todavía, de ese curso era que tuviese como dos destinatarios, solteros y solteras cristianas y pastores y líderes. Y ustedes no saben, o sea, yo hice cosas y hubo gente que me ayudó para tratar de llegar a pastores y líderes. O sea, pero literal, o sea, es que le escribí a gente, mandé cartas a iglesias, mandé cartas se me fue totalmente el nombre de esa, como ese network, pero pues a una red de iglesias en Colombia. O sea, hice el trabajo. ¿Por qué? Porque yo quería ofrecerles el curso, incluso como que, de hecho, les ofrecía como, o sea, si una persona compra el curso, o sea, literal, una iglesia paga $40, lo pueden usar todos. O sea, esa era porque mi idea era, yo quiero que un pastor vea esto, yo quiero que un líder vea esto, no porque, wow, que digamos, yo le voy a enseñarte todo al pastor, no, o sea, probablemente no, pero en este tema sí era pedirle que se abriera la posibilidad de que las enseñanzas no fuesen del todo bíblicas, por a veces este desajuste que tenemos en la visión con respecto a la soltería y el matrimonio. Y a veces creo que el desajuste principal es en el matrimonio, o sea, con respecto al concepto del matrimonio, y eso es lo que lleva al desajuste en el concepto de la soltería. Entonces, chicos, o sea, eso fue imposible, o sea, en el curso creo que se inscribió una parejita de pastores que me lo hizo saber, pero no fue ni siquiera por ese contacto, fue por otra cosa, y estaban, o sea, me dijeron que les sirvieron un montón y me encantó, pero de resto, o sea, como que ningún pastor estaba interesado, como que, porque un curso de sol, o sea, yo sé todo lo que tengo que enseñar. Y bueno, no lo quiero decir como o sea, de repente capaz sabían todo y enseñan muy bien en su iglesia, pero lo cierto es que esto no es lo que vemos, o sea, esto no es lo que solemos ver en Latinoamérica, ¿no? Y imagínense lo que me pasa a mí cada vez que... Yo no escucho muchas prédicas en internet, la verdad, o sea, como que yo escucho las prédicas de mi iglesia y de repente alguna que me manden así que sea muy buena, pero ya, o sea... Pero a veces cuando escucho algunas cosas, sobre todo en Instagram, ¿no? Que ponen como pedacitos, a veces ustedes, benditos sean, me etiquetan en algunos videos que hay por ahí y yo digo, Señor Jesús, tengo que seguir con esto. Y bueno, y les pido que me ayuden un poco también a seguir hablando de este tema en sus encuentros personales, con sus líderes, con sus amigos, con sus hermanos en la fe, con su familia. Si lo ven propicio, hablen de estas cosas con Biblia en mano. Y yo sé que ustedes pueden porque pues el Espíritu Santo les ha dado la capacidad, ¿no? Y yo creo que hay que seguir hablando de esto. No solo para no vivir la soltería en una manera miserable y triste. Yo creo que eso es importante. Y es bien triste cuando perdemos años de nuestra vida y años de nuestra plenitud en Cristo
sufriendo por algo que no teníamos que sufrir. Pero más importante aún, porque tener esta visión distorsionada de del estado civil, sea cual sea, ¿no? Matrimonio, soltería, lo que sea, es una excusa perfecta para quitar nuestros ojos de Cristo. Y acuérdense que los ídolos más peligrosos son aquellos que se forman de cosas que son buenas, como por ejemplo el matrimonio. Porque nadie te va a decir, no, lo más importante es la familia, o sea, la familia es lo más importante. Entonces, bajo esa premisa, entonces el matrimonio es lo más importante. O sea, yo me puedo enfocar en orar por un matrimonio, yo me puedo enfocar en eso y quito mis ojos del Señor. Y no me digan que no, porque eso es lo que sigue pasando, ¿no? Entonces, ya estoy leyendo por acá. Sí, o sea, y de nuevo, yo voy a insistir, para mí esto no es un tema que hablo porque me gusta hablar de soltería y relaciones. Ay, qué cool, hablemos. Por eso es que yo no siempre, o sea, a veces sí hablo un poquito de dating y de citas y de tal, pero trato de no concentrarme en eso, no porque no sea parte de una realidad, no porque no hagan falta, consejos, no por eso, pero sí creo que realmente es importante enfocarnos en lo que importa, que es que pongamos todos nuestros ojos en Jesús. Y eso quizás suena como, pero ¿cómo pongo mis ojos en Jesús? Bueno, pregúntate, ¿en qué estás pensando la mayoría del tiempo? ¿En qué cosas está meditando tu mente? Y de verdad que es bien importante hacer eso. Y bueno, ahora que veo que están hablando de esto, creo que es apropiarse de lo que dice la palabra de Dios con la autoridad que te da Jesús para edificar a tus hermanos en la fe. Y sí, tu pastor y tu líder sigue siendo tu hermano en la fe. Y eso, o sea, quizá no es eso como para victimizarte y es como, ay, yo, pobrecito, mira lo que me hicieron, porque es lo que yo les digo, o sea, yo sí la pasé mal en mi iglesia en muchos momentos, pero las malas decisiones las tomé yo, por no leer bien mi Biblia, por no insistir con el Señor y decir, Señor, bueno, ya va, o sea, yo estoy leyendo esto es lo que tú eres en mi vida, yo voy a vivir esto independientemente de lo que yo en mi congregación, o sea, eso fue mi responsabilidad. Claro, que la congregación tiene un papel ahí, sí lo creo, pero no es el papel determinante. Entonces yo creo que sí es importante que cuando tú te apropias de la realidad bíblica y de tu verdadera identidad en el Señor, tú realmente tienes incluso la seguridad en Cristo de ir con tu líder y decir, hey, oye, mira, escuché lo que enseñaste ayer y de verdad valoro que estés hablando de este tema, pero tenía algunas preguntas. A veces la mejor forma de discutir un tema es empezar con preguntas hacia esa persona. ¿Qué piensas de esto? Oye, y está este versículo. ¿Cómo podemos entender la suficiencia de Jesús a la luz de lo que nos dice la Biblia y lo que tú estás diciendo? ¿Cómo es eso coherente? Y si dices que el matrimonio es necesario, ¿dónde está eso en la Biblia? Lo podemos hablar. Y no lo digo que lo hagan como con una doble agenda, ¿no? O sea, es que genuinamente esas son las preguntas a las que un discurso de necesidad del matrimonio o de la bendición absoluta del matrimonio y de la maldición de la soltería tiene que pasar el filtro. Yo escucho y se los digo y los dije hace poco en un video, obviamente no voy a nombrar ninguna, pero de las iglesias más grandes y más influyentes de Latinoamérica, los pastores más famosos de Latinoamérica diciendo barbaridades acerca de la soltería y acerca del matrimonio y, no sé si sin darse cuenta, pero despedazando el evangelio, porque dicen unas cosas que realmente... Y bueno, voy a cerrar con esto porque es que me emociono, pero miren, quiero dejarlos con esta idea que estaba en el post de esta semana. No toda palabra pronunciada desde un púlpito o por un líder espiritual es cierta. ¿Cómo? Bueno, desarrollando criterio, pensamiento crítico y discernimiento. Y el discernimiento es algo que solo te puede dar el Espíritu Santo. Y tú se lo puedes pedir y Él te lo va a dar. Porque el Señor quiere que distingamos entre lo que es bueno y lo que es malo. Y Él dice que podemos hacerlo por medio de Él. Y tu pensamiento crítico, eso es algo, es una forma de vivir, es una forma de pensar. No es pensamiento criticón, es pensamiento crítico. Es dudar de todo, yo diría así, dudar de todo con un buen espíritu. Dudar de todo, pero
presumiendo la buena fe de los demás, estimando a los demás como superiores a ti mismo, pero dudar de todo, porque creo que lo que más me deja perpleja de estos temas es como, no, pero el pastor lo dijo. Sí, pero ¿qué dice tu Biblia? ¿Qué dice tu Biblia? Entonces, todo viene de allí, ¿no? Y sí, yo estoy de acuerdo. Para mí, orar es algo que no es reemplazable con nada, ¿no? La disciplina de la oración, y creo que es lo que el Señor más quiere de nosotros, ¿no? Que hablemos con Él, que tengamos una relación viva con Él. Pero yo no puedo saber a qué Dios le estoy orando si yo no lo conozco. ¿Y cómo lo conozco? Cómo está revelado en su palabra. Así que toca estudiar. Y en estos días, yo creo que lo dije, no lo dije en el... ¿Cuándo? Creo que lo dije en el estudio de 2 de Corintios de la semana pasada. Yo no quiero explicarme mal y quitarle valor a cuando alguien empieza a hacer su devocional y tal, pero porfa, yo estoy como en una campaña de exhortación a la gente. Los devocionales son cosas buenas. Cuando alguien hace una reflexión sobre algo, Dios te puede hablar, estoy segura que sí. Pero siento y creo firmemente que eso es una práctica que tiene que irse reduciendo en tu vida. Esa de leer devocionales como con la información procesada por alguien más, o que te leíste un solo versículo y luego la reflexión. Eso puede ayudar, estoy segura que sí. Y puede ser que en un momento de tu vida Dios te hable. Pero nosotros tenemos que dedicar nuestro tiempo para Dios, que normalmente para la mayoría de nosotros es un tiempo ya reducido, para el estudio de la palabra, para escudriñar las escrituras. Porque es que te estás perdiendo de todo si solo... Y yo soy una persona que leyó devocionales por mucho tiempo y me gusta, me ayudaron a crecer, claro que sí. Pero es que hay momentos en donde tienes que empezar a comer carne. Entonces, aquí preguntan, ¿cuál devocional recomiendan? ¿Sabes qué, Rosy? Te recomiendo la Biblia. La Biblia, tú puedes leerla. Primero que lo súper chévere que vivimos en este mundo, que en internet hay un montón de recursos gratuitos. Pero aparte de eso, tú tienes un Espíritu Santo que te promete enseñarte lo que dice la Biblia, te promete guiarte a toda verdad. Entonces yo siento, y esto no es como voten sus devocionales, no, ahorita me llegó uno de Lifeway súper lindo y lo quiero hacer porque estoy leyendo Salmos y dije, qué chévere este apoyo. Pero no podemos, que nuestro tiempo principal de estudio con el Señor sea un libro de algo que no. Tienes el libro escrito por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo. Léete eso. Y empieza a estudiar libro por libro. Hay un montón de recursos en línea, en español, en inglés. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, porque, por supuesto, aparte de la salvación que me fue dada por pura gracia, para mí entender eso me cambió la vida, me cambió mi vida cristiana. Abrió mis ojos, fue como, Clara, ¿qué estuviste haciendo toda tu vida? En vez de, me leía el pequeño versículo y la reflexión de alguien, que era una buena reflexión, pero al final era solo una visión de su vida y los ojos puestos sobre un aspecto de ese versículo. Y saben que la gente en los devocionales se equivoca también, se equivocan, igual que el señor del púlpito. Entonces, a ver, alguien me está diciendo, ok, ya voy a responder esa pregunta y me voy porque tengo una reunión ahorita a las 7. Por acá dicen que si no es tanto un tema de altares y ataduras espirituales, sino más bien como el miedo a que los anhelos sean todos un ídolo. Yo lucho con eso, con el miedo un poco hace al Señor. Es que cada quien tiene que revisarse, pero no tienes por qué vivir en miedo. Simplemente revisar, bueno, ¿está haciendo esto un ídolo? ¿Cómo lo sabes? Hay una pregunta muy básica que es que, bueno, ¿cómo viviría yo si nunca tuviese esto? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento con respecto a Dios? ¿Le seguiría sirviendo? ¿Lo seguiría amando? ¿Quién es lo más importante en mi vida? Y ya, tampoco darse mucha mala vida por eso, ¿no? Bueno, chicos, lo voy a cerrar por ahora porque me tengo que ir y lo hice de 70 minutos, así que ahí tuvieron una ñapita de 10 minutos más. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron a pesar de que casi no lo anuncié. Espero que se guarde. Ayer al parecer había ciertos problemas tecnológicos. Los invito mañana al estudio de 2 de Corintios, no lo he anunciado todavía, pero va a ser mañana en la tarde. Estamos a punto de terminar, mañana nos toca 2 de Corintios 11, si no me equivoco. Y podemos seguir hablando de estos temas porque al final todos se conectan. Muchísimas gracias por estar acá. Acuérdense de ir a mi canal de YouTube, ver los videos. Muchos me están haciendo preguntas. Si ustedes quieren responder esas preguntas, aparte de leer su Biblia, vayan a los videos. Pónganse a ver el playlist de soltería y relaciones y probablemente van a encontrar la respuesta a lo que están preguntando en uno de esos videos, ¿ok?
Acuérdense que también me pueden apoyar en Patreon o en YouTube. Me bendicen muchísimo cuando hacen eso. Y bueno, los voy a dejar por ahora para tomar un poquito de agua y seguir. Bueno, les comparto este live y se lo pueden mandar si quieren a alguno de sus mentores o sus líderes o sus pastores. También me serviría mucho. Les mando un abrazo. Gracias. Gracias por estar aquí.